Vamos a conversar con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él ha sido canciller de la República de nuestro país. Con él conversamos hace un par de semanas cuando se iniciaban estos hechos y conversamos el día de hoy para ver su visión de lo que está pasando y de cómo ha escalado el conflicto en la zona de Medio Oriente. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo desde Tacna. Fernando, amigos de Radio 1 de Tacna, no sé si feliz domingo porque en verdad vivimos la interdependencia y el mundo está en vilo, como muy bien dices. Aquí a tus órdenes, luego de esta noticia que se ha desatado como consecuencia de la decisión de Estados Unidos de América de atacar 3 posiciones claves de Irán, donde son plantas nucleares y de enriquecimiento de uranio abajo de los 50 metros. Las bombas que han sido lanzadas, Fernando, han perforado la tierra. O sea que el resultado de ellas ha sido 100%. Por eso Trump ayer dijo que fue exitoso. Entonces ya, como muy bien has dicho, se ha producido la participación activa y directa de los Estados Unidos de América en este conflicto que tenía 10 días de solamente marco bilateral, Israel e Irán. Ahora ha intervenido Estados Unidos de América y la pregunta que se hace el mundo, o las preguntas son 2. La primera de ellas es: ¿responderá Irán en respuesta al ataque estadounidense? Si lo hace sobre posiciones israelíes, no tendrá el nivel de relevancia que la opinión pública iraní o las acometidas de los que manejan y controlan Irán estarían esperando. Tendría que ser sobre posiciones de Estados Unidos. La pregunta es: ¿lo hará Irán? Y en segundo lugar, ¿intervendrán otros actores, los que son aliados o cuasi aliados de Irán, como China y Rusia? Es, creo, lo que deberíamos empezar a desarrollar en esta mañana contigo. Pero permíteme antes preguntarte, ¿por qué entra Estados Unidos? ¿Por qué entra en ese momento, cuando Trump habla de negociaciones, de soluciones, de paz, en las cuales se encontraba y había pedido 2 semanas más o menos para encontrar una paz? ¿Por qué entra Estados Unidos tan rápido a ese conflicto con los misiles que ha lanzado en Irán? Fíjate, yo creo que aquí ha dominado la visión pragmática del presidente de los Estados Unidos de América. Ellos buscaban efectivamente reiniciar un acuerdo para un programa nuclear para Irán. La resistencia de Irán a ese acuerdo se ha visto en los últimos días. Eso habría promovido cierta actitud en Donald Trump, y él ha ido a lo pragmático. Las 2 arremetidas que ha tenido Israel fuertes en los últimos 10 días y el nivel de respuesta de Irán le habría permitido a Estados Unidos la conclusión de que, siendo desventajosa para Irán, es el momento entonces de ir con todo, lanzando las bombas para eliminar esos 3 espacios que hemos referido. O sea, le ha bastado a Estados Unidos, en otras palabras, 10 días para mirar los niveles de reacción de Irán, y esos niveles de reacción en verdad que han dañado, sí, algunos espacios de Israel, pero no en la dimensión que seguramente Washington estaba esperando. Entonces, eso le ha servido de plataforma para concluir que es el momento del ataque certero, y se ha valido de un elemento de distracción. Estaba jugando golf, ¿no es cierto?
y anunció 2 semanas para que piensen los iraníes qué van a hacer, y a las horas se inició el ataque. ¿Te das cuenta? O sea que aquí hay una estrategia muy bien planeada por el gobierno de los Estados Unidos y el Pentágono. Eso es trabajo en equipo, y no estoy diciendo que eso esté bien, estoy explicando cómo se hace un verdadero trabajo de equipo en una administración de crisis, que es lo que pasa en el mundo. El otro escenario, Fernando, es que en verdad el ayatollah Jamenei, que se ha anunciado que incluso hasta habría ya nombrado a su sucesor, si acaso es eliminado por Israel o Estados Unidos. Recuerda que ya lo han hecho con cerca de 8 a 10 científicos claves en el manejo nuclear iraní en los últimos días. Puede tomar la determinación de ir con todo a un ataque, cerrar el Golfo, el estrecho de Hormuz, que permite el acceso, la entrada y salida de las embarcaciones que sacan el petróleo para el mundo. Ahí están los países del Golfo Pérsico, ahí está Emiratos, ahí está Kuwait, ahí está Qatar, estos países que en verdad son los verdaderos productores con Arabia Saudita del petróleo del mundo, y eso en verdad puede ser bastante trágico. Y yo sí tengo una lectura a posteriori, a la luz de todo esto que está pasando. Y yo no creo, yo no creo que haya una intervención de Rusia y de China. Creo que el frente ruso está bastante diezmado con la guerra que tiene en Ucrania, y eso es abrir otro frente que lo puede volver vulnerable a Rusia. Además, en la guerra con Ucrania, Rusia no está en las mejores condiciones que uno pueda creer. El frente chino, yo creo que los chinos van a tener que hacer una valoración de si efectivamente les conviene o no participar. Eso puede retrotraer su auge económico, que ha venido haciéndolo de manera imparable los últimos 25 o 30 años. Gran parte del comercio chino se va a Estados Unidos de América, entonces hay que mirar la evolución de los comportamientos de estos dos actores importantes. Y no veo al régimen de los ayatolás, en verdad, con un nivel de reacción a escala como lo ha hecho Estados Unidos de América. Seguramente podría haber alguna otra, no digo escaramuza, pero algún otro misil para, digamos, dar en el imaginario colectivo de que sí están respondiendo, pero no estoy persuadido que Irán vaya a hacerlo en la dimensión que ha sido el impacto de Estados Unidos de América, si acaso ese poder tiene Irán para responder, con lo cual puede venir una etapa, digamos, más allanada. Eso vamos a tener que ver en las próximas horas. Entonces, este ataque puede producir dos cosas: o un escalamiento total con desenfreno y una extensión, lo que sería ya técnicamente una tercera guerra mundial, o la inhibición de los actores indirectos, y que este lanzamiento de ayer sea un punto de inflexión y ahora venga una etapa de, no digo de calma ni de quietud, pero por lo menos de una estabilización del conflicto en el Medio Oriente entre Israel e Irán. Pero ¿ves en algún momento cercano, pienso cercano, a Irán llegando a un acuerdo de paz? ¿O qué es lo que Trump ha dicho? Después de la guerra viene ahora la paz. ¿Llegando a un acuerdo de paz? Mira, así como hemos visto el discurso de minutos, solamente de minutos, del presidente de Estados Unidos, que podrían hacer en otros puntos específicos, que este lanzamiento ha sido el más feroz y difícil de todos, y que podría realizarse en otros puntos. Yo ya no creo que sean solamente plantas nucleares, ¿no? O sea, estamos hablando de otros niveles de establecimientos. En verdad que van a tener que pensarlo mucho, y no veo en esta cuadrícula de ejercicio en los mapas que tengo aquí en la casa una posibilidad
de una reacción en esa dimensión por parte de Irán. Creo que no esperaban que Estados Unidos diera el paso. Hasta ahora la disuasión iraní habría tenido cierto nivel de efecto y el desnudo de la guerra parece que ha revelado la verdadera dimensión bélica, militar y nuclear de Irán, que es lo que ha llevado a Israel y a Estados Unidos a cometer con todo. Ahora, y ahí en ese espacio, en ese mundo, ¿no?, el que estamos viendo, es más la información que sale de Occidente que la que sale, digamos, del mundo árabe o de Irán. Siempre, aunque fíjate, yo siempre miro los medios árabes que son traducidos, Al Jazeera que es traducido, claro. Pero hay que mirar todo, ¿no? Yo no dejo de leer los medios de Occidente, pero también no dejo de leer y de ver los medios de otras partes del mundo, porque si no, no tendríamos un nivel de equilibrio, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que tener mucha pauta y mucho cuidado en creer que Occidente es sinónimo de bueno y Oriente es sinónimo de malo. Eso no es un razonamiento serio para un especialista, para un internacionalista, para un experto. Nosotros tenemos que mirar con mucha objetividad, aquí contigo lo dijimos hace pocos días, que lo que estaba haciendo Israel es, no hay casus belli. No hay casus belli porque no hay una razón de guerra, o sea, una guerra preventiva que inició Israel creyendo que lo iban a atacar. Entonces eso está proscrito por la derecho internacional y eso hay que decirlo abiertamente. Las razones de Israel y de Estados Unidos pueden ser lógicas y pueden ser fundadas, pero bajo esa premisa, te acordarás conmigo que decíamos, entonces bajo esa premisa de guerra preventiva, mañana más tarde, Chile cree que Perú lo va a atacar y antes que nosotros lo hagamos, nos mandan un bombazo sobre Tacna, sobre Lima. ¿Qué te parece? Eso así no es el mundo. Justamente en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se alistaron todos los procesos en el derecho internacional para plasmar garantías de lo que es el derecho internacional. Si no, pues nos pasamos por alto todo y actuamos bajo la premisa del creo, del por si acaso, y entonces tiramos al tacho de las normas internacionales. Eso hay que decirlo también. Hay que ser objetivos, porque si no, entonces nos parcializamos y tenemos que ser muy objetivos, como también decir que Irán ha sido el verdadero mecenas militar de Hezbollah, de Hamas, que han producido grupos extremistas que han hecho lo que tú contaste al comienzo, la barbarie sobre el sur de Israel, masacrando a 1.200 judíos, y esa masacre es tan masacre como la de los más de 50.000 palestinos muertos en Gaza. Entonces es un ida y vuelta de masacres que esto tiene que poner, alguien tiene que ponerle coto, y sigo creyendo que la comunidad internacional no puede tener un acto de marginalidad, Fernando, y las Naciones Unidas tienen que tener un rol activo, y el secretario general lo mismo. Yo recuerdo mucho a Javier Pérez de Cuellar, ¿te acuerdas? Cuando llegó la hora cero en el Golfo Pérsico, viajó, tomó el avión y se reunió con Saddam Hussein, en el Golfo Pérsico. Era el año 1991 o 90. Entonces todo esto debe suponer una acción concertada de la comunidad internacional y no dejar que estos actores poderosos, porque tienen eso poder, hagan lo que sus planes les manden. Hay que tener mucho cuidado. Hay una sociedad internacional que supera los 7.500 millones, 8.000 millones de habitantes, que somos los que vivimos en el mundo y tenemos derecho a vivir y no a sobrevivir. Si acaso una locura de alguno quisiera llevarlo a apretar un botón y la involución sea una realidad, como ha sido siempre la amenaza contemporánea desde el propio hombre. Pero me pregunto, luego de escucharte, ¿por qué Israel tiene ese manto de
o ese poder de entrar a un conflicto, realizar bombardeos y asesinatos, que fue lo que pasó el primer día de la escalada de Israel contra Irán, y llegar a ese punto de llegar a jalar a Estados Unidos, de llevarlo a Estados Unidos a intervenir. No, yo no creo que lo jale, yo creo que aquí hay una simbiosis, hay una alianza estratégica de muchos años. ¿Pero tú crees que ese primer ataque de Israel a Irán estaba coordinado? Seguramente que no, hay cosas que solamente obedecen a las decisiones de Benjamín Netanyahu, claro que sí, pero en las cosas macro los dos se necesitan, se apoyan, se ayudan. Las Naciones Unidas coadyuvó a la resolución 181 para que se creara el Estado de Israel y el Estado de Palestina. El mandato británico después de la Primera Guerra Mundial tenía ese mismo propósito. Entonces, ahí no nos echemos tierra en los ojos, una venda los ojos. Hay una predisposición internacional, ¿no es cierto?, del poder mundial que está con Israel. Eso es innegable. Israel ha vivido y vive la amenaza permanente en la región, también eso es innegable. Pero como eso también lo es que no es concebible que el uso de armas marque la pauta del destino de esa región del mundo, y entonces uno u otro que tiene más poder doblegue y haga lo que quiera, y entonces no se alcanza esta armonía de paz que todos quisiéramos para el Medio Oriente, y lo único que se cosecha son odios, son estas rivalidades que no van a llegar a ningún puerto. Por eso es muy importante arreglar el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo son los territorios ocupados, es Palestina. Y ese problema de fondo es algo que no se soluciona de la noche a la mañana, pero además que tiene varias aristas en todos lados, ¿no? En la zona de Medio Oriente, Afganistán, Irán, Irak, todo el problema palestino, son conflictos que tienen siglos, en realidad, y por el control principalmente de la riqueza que hay en la zona. Sí, ahí hay petróleo. Claro. Y donde hay petróleo siempre hay la posibilidad de la conflictividad, eso es innegable. Y entonces hemos visto estas rivalidades, pero las sociedades civilizadas se toleran, y la tolerancia parte por sentarse en una mesa y saber negociar. El tema es que esto ha sido detenido por estas visiones, a mi juicio, extremistas, porque los acuerdos de Abraham tenían el proceso de normalizar las relaciones de Israel con los países árabes. Eso estaba caminando muy bien, se hizo con Emiratos, se hizo con Marruecos, y yo creo que eso estuvo muy bien, pero le pusieron un óbice, un obstáculo, y los acuerdos de Abraham han quedado estancados como consecuencia de la guerra desatada por el Hamas. Y uno se pregunta quién está detrás de todo esto, en la lectura de Estados Unidos es Irán, y por eso es que han cruzado la pista y se han ido hasta Teherán en estos ataques selectivos y macros ataques. Entonces todo este conjunto de cosas, por control, quién controla el Medio Oriente, quién puede tener la verdadera batuta del petróleo de la región, ese es el meollo, y que va acompañado del otro asunto muy sensible, que es el asunto de Palestina. Entonces el resultado de todo esto ha sido la intensificación de los odios y las muertes exponenciales, y una sociedad internacional de Medio Oriente en verdad sin ningún ápice para la paz. ¿Y cómo queda Israel, en tu opinión, luego de los ataques y el primer respuesta de Irán con ataque de drones, que fue controlada por la cúpula de hierro, y se veía en algunas imágenes que hay que ir, por supuesto, a
a cadenas internacionales para ver realmente que sean originales, que no sean manipulados y que pertenezcan a la fecha y al momento, pero donde se vea a gente de Israel haciendo fiestas y bailando y la cúpula controlando el ingreso de los drones. Y al segundo, tercer, cuarto día, misiles supersónicos ingresando y destrozando gran parte de algunas ciudades de Israel. Tú conoces Israel y has visto seguramente las imágenes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo queda Israel ante el, no digo fracaso, pero porque en algo ha funcionado, pero ante lo que era inexpugnable, no siendo traspasado por los misiles de los iraníes? Bueno, sí he visto los videos que comentas y conozco a Israel. Lo único que confirma es que no existe un 100% de eficacia en las medidas de seguridad. Sin embargo, eso, y se vio el día que cruzaron la frontera, los miembros de Hamas estuvieron 4 o 5 horas, o sea que y la inteligencia israelí no lo pudo detectar. Pero mira, el resultado de la eliminación de 10 científicos o el ataque que hizo hace 6 u 8 meses, un poco más, sobre Hezbollah con el tema de los celulares, te acordarás conmigo, los walkie-talkies, esas cosas que vimos, revelan el alto y sofisticado nivel de inteligencia, de ese es el Mossad, arrastre, que hace el Mossad, que hace Israel. Entonces ellos tienen evidentemente un nivel de cobertura muy alto. Este ataque que han hecho a Irán en los últimos días confirma, y yo creo que hemos visto a un Benjamín Netanyahu, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, empoderado. Digo no me gusta porque yo creo que ya él debería dar paso a otro actor visible en Israel. Pero empoderado ¿cuándo? ¿Ayer? Bueno, en las últimas horas, claro. Claro, ayer, pero no todos los días anteriores que le bombardeaban y la gente estaba realmente, o sea, choqueada en Jerusalén. Pero por supuesto, es que, Fernando, hay un tema pendiente que está pasando por estos ataques, está pasando por alto y servida, que es el tema de los rehenes. Entonces, con esto que estamos viendo, el destino de los rehenes se vuelve cada vez más incierto. Entonces, eso es un talón de Aquiles para un Benjamín Netanyahu que además afronta políticamente un frente interno muy complicado. Lo hemos dicho contigo, es un hombre desgastado políticamente, pero estos niveles de reacción terminan jugando en la balanza objetivamente en las últimas horas a su favor, como el propio Donald Trump. Claro, la guerra lleva un tema de proceso de unidad, ¿no es cierto? Ante el ataque externo hacia tu región. Pero Así también es cierto que luego, cuando se hace el balance, Israel en los 2 ataques que ha tenido, tanto hacia el lado palestino como hacia el lado de Irán, se ha visto desnudado. Se ha visto desnudado y seguramente van a tener que hacer reingenierías en esos procesos de vulnerabilidad, pero tenemos que ser claros. Si uno mira a los 2 ejércitos en combate en los últimos 10 o 12 días, las diferencias son enormes. Eso es cierto, o sea, las posibilidades de Irán de ganar entrar en una guerra son mínimas. El tema son las consecuencias que va a tener eso para el mundo, como por ejemplo el tema de Afganistán, no la conformación de grupos en Afganistán, el control de Afganistán, querer controlarlo, se genera Al-Qaeda y Al-Qaeda le mete 3 aviones. Y miren lo que por eso te decía que todo este asunto bélico no puede producir un resultado de triunfadores y perdedores, porque eso va a ensangrentar más el Medio Oriente. Y el mundo.
y el mundo. Un resultado, aquí lo que tiene que hacer seriamente es producir una mesa de trabajo ampliada, de sinceramiento y de acuerdos, para que se pueda alcanzar los procesos de paz. Alguien dice que es inalcanzable. Mentira, sí es alcanzable. Mira los tiempos de Egipto con Nasser a la cabeza, cuando movió todo el canal de Suez, y las relaciones antagonistas que existían entre Egipto e Israel. Eso cambió, todo eso cambió, y se pudo lograr la paz. O con Jordania, que eran países que sacaron filas con Palestina en los años 60, 70. Entonces todo eso ha cambiado. ¿Por qué no puede cambiar una relación con los países del Golfo Pérsico, con los países como Irán en su momento, otro régimen que pueda volver o que pueda haber, o más democracia con la que los ayatolas no comulgan, o los ayatolas decidan democratizar el país? Son vectores de análisis que hay que poner en la mesa. ¿Pero en qué mesa? Lamentablemente, como ha pasado en la historia, la que le siga con los procesos bélicos. En mis clases siempre le digo a los alumnos, recuerden que las mejores mesas de negociación no son las que derivan de la paz en la paz, sino de la guerra en la paz, que es duro decirlo, pero si tú miras la historia, después de la guerra viene la paz, y eso se ha hecho en el realismo político. No quisiéramos que sea así, Fernando, por el amor de Dios, pero es el realismo político que me gusta siempre decir, que se impone, y ojalá que estos niveles altos de relaciones recíprocas, bélicas que hay en el Medio Oriente, en verdad produzcan un punto de inflexión y venga un momento de paz, de tranquilidad, que hoy no existe en esta región. Ahora, las próximas horas son determinantes para, como dije en un tweet anoche, todo está en cancha de Irán. Si Irán o reacciona o decide retrotraerse mirándose al espejo y cree en la paz como la única salida. De lo contrario, esto puede en verdad irse de las manos, y eso es lo que más me preocupa pensando en la paz mundial. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo desde Tacna. Un abrazo para todos ustedes, feliz domingo, buenos días. Gracias. 8:48 de la mañana, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República de nuestro país, nos acompañaba el día de hoy.